Presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y al medirla se toman dos medidas, lo que es la presión sistólica y la presión diastólica. La presión diastólica es la presión mínima que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y es en la fase de reposo. Y la presión sistólica es la presión máxima que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales y se da cuando se contrae el ventrículo izquierdo del corazón. El control de los signos vitales contribuye a valorar, diagnosticar o tratar un problema de salud. Es por ello que los médicos siempre tienen que estar tomando la presión arterial y nos permite saber si una persona, por ejemplo, cuando se siente mal o le duele la cabeza o se siente mareada, podemos determinar si su presión arterial es normal, está alta o está baja. Incluso, por ejemplo, si los valores de la presión arterial son mayores de lo normal, la enfermedad se le llama hipertensión. Y cuando son los valores menores, o sea, la presión arterial es más baja de lo normal, se le llama hipotensión. La hipertensión es una enfermedad silenciosa y no presenta ningún síntoma. Entonces, cuando una persona puede tener la presión alta, puede correr riesgos de salud. La presión arterial se expresa en una fracción. El numerador es la presión sistólica y el denominador es la presión diastólica y se expresa en unidades de milímetros de mercurio. Y normalmente, o sea, en un adulto normal, la presión debe de ser 120-80 milímetros de mercurio. 120 es la presión sistólica y 80 que es la presión diastólica. Para tomar la presión se deben de cumplir varias reglas. Una de ellas es de que la persona no debe de estar agitada, debe de estar en reposo mínimo 15 minutos. Es decir, que si llega alguien a tomarse la presión, tiene que sentarse 15 minutos para que su presión arterial se normalice, debido a que, pues, si uno camina o corre, su presión obviamente va a aumentar y eso no significa que, bueno, si se toma en esos momentos sin ningún descanso, la toma de presión va a estar mal. De preferencia, la toma de presión se hace en el brazo izquierdo y también no se debe de hacer más de 2 veces la toma de presión. Es decir, si no estás completamente segura de que tu toma de presión está correcta, en lugar de hacerla en el mismo brazo, tienes que tomarla en el otro brazo. Para la toma de presión se necesita un baumanómetro y un estetoscopio. Para tomarla correctamente, lo que debemos de checar es primero el pliegue del codo, medir 3 dedos y después de los 3 dedos, que serían esta distancia de aquí, poner el baumanómetro así, de esta manera, envolver el brazo de una manera que no quede ni tan apretado ni tan suelto, y después con el dedo índice y con el mayor tenemos que ubicar la arteria humeral. Para ubicarla tenemos que palpar y la encontraremos en donde se sienta un palpitar o el palpitar del corazón. Ya una vez que la encontremos, nos debemos de colocar el estetoscopio y en donde sentimos el palpitar, ahí es donde vamos a poner el estetoscopio. Recarga por favor el brazo, güey. Y para tomar la presión debemos de checar que estén bien apretaditos estos de aquí y que no haya ninguna fuga de aire. Aislar más o menos 30 más de lo normal y empezamos a soltar con cuidado. Identificar la cifra donde se escucha el primer sonido fuerte, cifra que corresponde a la presión sistólica. Identificar la cifra de la presión diastólica, que corresponde al momento en que cambia a un sonido sordo, apagado o desaparece el sonido. Y posteriormente es abrir totalmente la válvula de control de aire, permitiendo la salida del aire hasta que el manómetro marque 0. Tuvo 120-80.